Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Dios les bendiga, mis amados. Es un privilegio para mí poder estar una vez más en las instalaciones de Radio Cristo, la Piedra Angular. Damos gracias a Dios que hasta aquí Él nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha protegido, nos ha dado salud. Por su misericordia estamos en este lugar aquí una vez más. Dios ha sido más que bueno. Estamos aquí para engrandecer y exaltar el nombre de nuestro amado Salvador. Queremos enviar saludo a nuestro pastor José Rodríguez, su familia, la directiva de la radio, hermanos que nos escuchan de diferentes países que han sido lavados con la sangre de nuestro amado Jesucristo, y aquellos amigos que nos van a escuchar, las amistades, mi esposa, mis hijos, familia, les enviamos saludos también, y que la paz de Dios pueda reposar en esta noche también sobre cada uno de ustedes. Aquellos hermanos también que están en diferentes lugares del mundo y están atravesando situaciones difíciles, que en esta noche usted pueda encontrar un refrigerio. Cuando escuchamos la palabra del Señor, ella es refrigerio a nuestras vidas, ella es vida y nos fortalece en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, y damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Si alguien está enfermo, está pasando por situaciones difíciles, ponga su confianza en Jesús. Él es nuestro sanador, Él es nuestro ayudador, y por experiencia le puedo decir que hasta aquí Él nos ha ayudado. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Padre, te doy gracias en esta noche. Bendigo tu nombre, Señor. Exalto tu nombre, oh Dios. Gracias que hasta aquí tú me has ayudado. Gracias que hasta aquí me has protegido, Señor. Gracias, Señor, porque hace años atrás, este día, Señor, yo lo dedicaba a ir a lugares que a ti no te agradan. Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí tú has cambiado, Señor, mi lamento en baile, como tu palabra lo dice. Te bendigo, Señor, y exalto tu nombre en esta noche. Hay hermanos, Señor, que están pasando situaciones difíciles, enfermedades, problemas, y no saben qué hacer, Señor. En esta noche tú puedes hacer la salida a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te bendigo, exalto y glorifico tu nombre. A ti daremos la gloria siempre, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Dios es más que bueno, queridos amigos, queridos hermanos, y vamos a estar hablando en esta noche. La verdad que no hay nada más que nos apasione como estudiar la palabra del Señor, poderla ver, leerla, y con la ayuda del Espíritu Santo ella pueda enseñarnos cosas que muchas veces nosotros no comprendemos, pero cuando vamos con un espíritu de aprender, de saber más de Dios, nosotros podemos encontrar en ella lo que necesitamos para este mundo difícil que estamos viviendo. Quiero enviar mis condolencias también a una familia allá en Guatemala, allá en la aldea donde yo crecí, donde yo nací. Quiero enviar condolencias a Anita, que Dios fortalezca su vida por la pérdida de su hijo, a la familia, que Dios les traiga consuelo a cada uno. Y también acá en Estados Unidos hay otra familia que es conocida, allegada hacia mi persona, y quiero enviar mis condolencias también a ellos. Y es un mundo, estas familias por estos días han sido invadidas por el dolor, por la pérdida de un ser querido, y de eso vamos a estar hablando, de lo que la Biblia tiene respuestas a todo lo que nosotros vivimos en este mundo. Dice que nosotros tenemos que saber y tenemos que entender que después de la caída
del pecado, el pecado entró a la humanidad, la tierra también hubo consecuencias sobre ella, quedó bajo maldición. Por eso la Biblia dice en Corintios también que la tierra gime por la redención de nosotros. Y cuando nosotros comprendemos muchas cosas a la luz de la palabra, cuando nosotros la leemos sin que nadie venga y nos enseñe, porque ella misma nos instruye, ella misma nos capacita. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios, dice, a fin de que el hombre sea apto para toda buena obra. Y hay un escritor que dijo, que respondió a una sección que un periódico muy conocido acá en Estados Unidos, por allá a principios del siglo XX, este escritor les respondió a ellos por un capítulo que ellos escribieron en su periódico, y la frase decía, ¿qué sucede en este mundo? Y creo que es una pregunta que la mayoría nos hemos hecho a lo largo de la historia. También encontramos a un profeta en la Biblia, el profeta Habacuc, en el capítulo 1, que también él dijo, en el versículo 1 dice el libro de Habacuc. Antes de continuar, quiero también pedirle que si usted tiene una Biblia en su casa, usted puede abrirla, busque, corra, agarre su Biblia para que usted vea y compruebe que lo que aquí hablamos es la palabra del Señor. Si hay algo que yo voy a decir que no está en la Biblia, como lo estoy diciendo acerca de este escritor, le voy a hacer mención que no está en la Biblia, pero lo que queremos es que usted compruebe lo que la palabra del Señor dice. Dice en el libro de Habacuc, capítulo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esta pregunta que la hemos hecho a lo largo de la historia, ¿qué sucede en este mundo en el que nosotros vivimos? Y gracias a Dios la Biblia tiene... Y la respuesta de este escritor hacia el periódico fue de que el problema soy yo. Esa fue la respuesta del escritor. El problema soy yo. Sinceramente, J.K. Skechterton, así se llamaba este escritor. Y la respuesta de él fue, y la respuesta de Habacuc también, la pregunta de Habacuc que vemos aquí, él le hace esta pregunta a Dios y le dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Eso es lo que la mayoría de la gente se hace la pregunta, ¿por qué? ¿Qué sucede en este mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Y gracias a Dios la Biblia tiene respuestas a todo esto. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en los inicios, libro de Génesis, capítulo 1, encontramos a lo largo de toda la Biblia, nosotros encontramos respuestas a todo lo que nosotros queramos saber. Y en el libro de Génesis, capítulo 1, la Biblia nos enseña, donde dice en el capítulo 1, dice en el versículo 26,
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado de toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. De aquí hemos agarrado el tema para esta noche, bueno en gran manera. Todo lo que usted ve alrededor del mundo, todo lo que usted ve, Dios lo creó. Y Dios dijo que todo lo que Él había creado era bueno. La única vez que Dios dice que no era bueno fue cuando crea al hombre, y Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y el resto de la creación, Dios vio que era bueno. Y no solo bueno, sino que en gran manera. Así que es todo lo que usted y yo miramos, ha sido creado por Dios, es bueno. Y hay una palabra que Dios le dijo a ellos cuando los crea. Esta noche no estaré hablando acerca de la imagen y la semejanza, posiblemente lo vamos a hacer más adelante. También quiero invitar a aquellos hermanos que tienen un llamado para predicar el Evangelio, y a veces ciertas puertas se cierran. Si no puede hacerlo a través de la forma que usted lo ha estado haciendo y tiene la posibilidad de venir a la radio, le invitamos que venga. Juntos podemos desarrollar temas que pueden edificar familias. También estaremos hablando acerca de las familias. Pero en esta noche quiero enfocarme en esta palabra que Dios les dijo a ellos, señoread. La palabra señoread en hebreo significa, no vengo a dar clases de hebreo tampoco, en hebreo la palabra señorear es radá, que significa dominar o tener autoridad, que significa dominar o tener autoridad. Y eso creo que es lo que a la mayoría nos gusta, tener autoridad. Y Dios desde el principio, desde que creó al hombre, en el inicio, Adán, le dio autoridad. Y la autoridad que él tenía, la connotación que nosotros estamos leyéndolo ahora mismo, era gobernar con justicia, equidad y paz sin opresión. Eso es lo que significa señorear. En el término que es traducido a nosotros, en hebreo significa dominar o tener autoridad, pero con una connotación de ejercer autoridad desde el punto de vista que lo tenemos que hacer con justicia, con equidad y con paz y sin oprimir a la gente. Eso fue lo que Dios dio a conocer desde el principio, y a todos nos gusta tener autoridad. El problema es que muchas veces llegamos a un puesto de autoridad sin tener el conocimiento de lo que es autoridad. Y en vez de ejercer autoridad con justicia,
con equidad, con paz. Son términos bien difíciles que podamos cumplirnos. Muchas veces lo que se cumple es un abuso de autoridad. En términos judiciales, el abuso de autoridad fuera de lo que es la Biblia, las autoridades, cuando alguien comete un abuso de autoridad y la persona lo denuncia, tiene consecuencias legales. Por lo tanto, en el mundo espiritual también hay consecuencias cuando nosotros ejercemos abuso de autoridad y queremos tener señorío sobre aquellas personas que no leen la Biblia, que no oran. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo, en el mundo evangélico. Existe un alfabetismo de desconocer lo que es la palabra del Señor, de desconocer lo que Dios dijo, y muchas veces hacemos lo que Dios no dijo, y como creemos que alguna persona que está puesto en un lugar de autoridad está en ese lugar, empieza la opresión, empieza a ya no ejercerse con justicia. Por eso el profeta Habacuc dijo que la verdad sale torcida, porque nosotros sabemos de que no estamos haciendo lo correcto, y así pasa también en nuestras vidas. Y señorear quiere decir, eso fue lo que Dios dio al hombre desde el inicio, señorear sobre los peces, sobre todos los animales de la tierra. Y la pregunta, ¿qué sucede en el mundo que nosotros vivimos? Mucha gente se hace esa pregunta al ver tanta maldad, como el profeta Habacuc lo miraba. ¿Por qué tanto dolor? Y muchas personas han llegado a la conclusión que puede ser la economía. Porque si tuviéramos una buena economía en el mundo, las personas no salieran a manifestar. Si tuviéramos una economía que fuera capaz de que todo fuera con justicia y con equidad, los pueblos no sufrirían. Los pueblos tendrían que estar protegidos por sus gobernantes. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, la economía tampoco puede ser el problema. Otros han llegado a pensar también que podía ser judicial. ¿Por qué piensan algunos que es el problema que se ve en el mundo entero? Es judicial, es porque hay tribunales corruptos, incapaces de manejar casos y resolverlos. La corrupción en el mundo nadie va a poder frenar esto. Por más que la iglesia ore, por más que nosotros digamos que Dios puede frenar esto, va a haber un día que esté establecido que sí va a parar. Pero por el momento la Biblia dice que la maldad irá de aumento en aumento. Y son principios que nosotros tenemos que tener bien claros y no de extrañarnos como cristianos. La maldad, dice la palabra del Señor, que irá de aumento en aumento. Y que nosotros tenemos que aprovechar los días porque todos los días, dice la palabra del Señor, que son malos. No porque usted vea los noticieros o porque usted no. Ya la Biblia nos ha enseñado, nos enseña y nos da a ver lo que sucederá en el futuro. No solo nos lleva al pasado, sino que los que estamos ahora en el presente, la Biblia nos enseña que los días van a ir empeorando. También otros piensan que es la política y no es así tampoco, porque los congresos, mientras ellos están ahí para resolver los problemas del pueblo supuestamente, el pueblo sigue sufriendo, siguen siendo oprimidos. Y eso no es gobernar desde el punto de vista que Dios dijo. También otros aspiran a que es la familia. ¿Por qué el problema es en las familias? Porque nosotros vemos padres solteros
madres solteras, y no vemos un modelo de lo que Dios ha establecido. La Biblia dice que desde el principio todo lo que Dios creó era bueno, y también que era bueno en gran manera. Nosotros no podemos perder de vista como cristianos lo que Dios ya dijo, para que nosotros no nos tome por sorpresa cuando vienen personas queriendo decir algo que Dios no ha dicho, y muchas veces se nos hace, como pueblo cristiano, se nos hace llevar a practicar cosas que Dios no ha establecido, y eso se convierte en una opresión, y Jesucristo vino a libertar a su pueblo de todo eso. Jesucristo no nos da una vida de libertinaje en ningún momento. Él ha establecido cómo nosotros debemos de vivir a través de la palabra del Señor. Allá usted, si usted quiere dejar oprimirse, gloria sea al Señor. Porque la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero la verdad de la palabra del Señor, las demás que se le quiera establecer a usted como una verdad que porque es repetitiva, eso no es algo absoluto. Lo que es absoluto es la palabra del Señor, y ella es nuestro manual para nosotros. Entonces he hablado algunos puntos de vista de por qué las personas creen que el mundo está como está. Y en la palabra del Señor, si bien es cierto que estos puntos que yo he mencionado, la economía, lo judicial, lo político y las familias desintegradas, es parte de eso. Eso es consecuencia de lo que vemos en Génesis más adelante. Desde todo esto que he mencionado es consecuencia. Y vemos que Dios desde el principio le da potestad y le da autoridad y señorear. Y dije que la palabra señorear significa que alguien que tiene dominio o autoridad con la connotación de hacerlo con justicia, con equidad, paz y sin opresión. Eso es lo que Dios estableció desde el principio. Pero esa palabra que Dios le dijo a ellos, señoread, no pierda de vista esto y léalo usted mismo a través de la palabra del Señor, que Dios le dijo a Adán, señoread sobre las aves, sobre los animales, sobre todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra. Fíjese bien lo que Dios dijo. Pero cuando vamos a Génesis, veamos lo que sucede aquí. En el capítulo 3 dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa fue la pregunta que él le dice. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjese lo que sucede aquí. Yo mencioné hace un momento que Dios le dio autoridad sobre todos los animales. Y acá vemos una conversación entre Eva y la culebra. Y esta conversación que está en este pasaje
pone en tela de juicio lo que Dios había establecido. Se siembra un pensamiento de que no moriréis y que seréis como Dios. En ningún momento Dios había dicho que no iban a morir. Dios dijo y estableció desde el principio que el día que de él comieran, ciertamente iban a morir. Eso fue lo que Dios dijo. Y la mujer dijo, y Satanás en esa conversación, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, seréis como Dios. Y ese es el problema hoy en día. Aquí vemos cómo el hombre y la mujer caen en tentación y entra el pecado a este mundo, pero esto también ya es consecuencia de algo que sucedió. Y cuando nosotros vamos a Isaías 14, la Biblia nos enseña que lo que yo he leído, esto ya también es consecuencia de algo que había sucedido. Dice en Isaías 14, en el versículo 13, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjese bien lo que dice acá. Seré semejante al Altísimo. Eso era lo que este personaje quería, ser semejante a Dios. Y en el capítulo 1 de Génesis que yo leí, el 26 en adelante, la Biblia nos enseña que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y este personaje en el que nosotros estamos leyendo acá, él quería ser semejante a Dios. Fíjese qué diferencia entre alguien que quiere ser y alguien que Dios sí establece. Y ese es uno de los problemas gravísimos hoy en día en la humanidad. Personas que quieren ser, pero que no han sido llamados a ser lo que pretenden ser. Entonces, ahí es donde vienen los abusos de autoridad, porque nada más las personas quieren un poder, quieren una autoridad, la cual Dios no les ha concedido. Y empiezan los problemas, tanto eclesiásticos como en los organismos que yo mencioné, en lo económico, en lo judicial, en lo político, en las familias desintegradas. Eso empieza a suceder porque hay gente que quieren ser, así como este personaje, él quiso ser semejante al Altísimo. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó por un pecado que se empezó a formar en el corazón de este personaje. Y allá en Génesis vemos ya cómo el pecado se empieza a reproducir a causa de este personaje. Y por eso él le dice a la mujer, sino que sabe Dios que el día que comáis seréis como Dios. Este personaje, él quiso ser como Dios, pero él ya no puede ser como Dios. Pero hay algo que él sí puede hacer en el corazón de las personas. Número uno, que él quería poner su trono junto a Dios y ser semejante a Dios. Y Dios no le permitió eso, sino que lo sacó del cielo. Y junto de él se vinieron junto con él, dice que la tercera parte de los ángeles fueron arrastrados junto con él. Y estoy hablando de Satanás, del chancludo ese. Entonces, él quiso ser semejante. Y Dios viene y crea al hombre a su imagen y semejanza de Dios. Algo que el ser humano jamás pidió.
Usted que me está viendo, usted que me está escuchando o usted que me va a escuchar, usted jamás pidió tener la semejanza de Dios en usted. Eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La Biblia enseña también de que Satanás vino a robar, a matar y destruir. Este chancludo no juega con las personas. Él se está ensanchado con destruir lo que Dios puso dentro de usted. La imagen y la semejanza. La guerra no es directamente contra nosotros. Él ya tiene su boleto en primera fila hacia el lago de fuego. Ese es su destino. Y la Biblia también establece que el infierno no fue creado para el ser humano. Eso es lo que la Biblia establece. Nuestras decisiones sí llevan a ese lugar. Las decisiones que nosotros tomamos, que no son desde el punto de vista de lo que Dios ha establecido, cosechamos lo que sembramos. Mucha gente se pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede lo otro? O nos preguntamos en el mundo, ¿qué es lo que sucede a este mundo? Y la respuesta del escritor hacia ese periódico fue, el problema soy yo. Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios viene y le pregunta a Adán y le dice, ¿qué pasó? Y él le dice, la mujer que me diste. La culpa jamás la vamos a aceptar. Cuesta reconocer de que somos pecadores, cuesta reconocer de que fallamos delante de Dios. A mí me costó, a mí me tomó problemas serios en mi vida para poder un día lograr entender que Dios quería salvarme. Experimenté la cárcel, hospitales, golpizas, drogas. Experimenté muchas cosas porque no quería saber de Dios. Y volviendo a la conversación, él le dice, seréis como Dios. Cuando una persona toma un puesto de autoridad, creemos que eso es lo máximo que nosotros vamos a tener. Pero no es así cuando nosotros lo hacemos desde un punto de vista para beneficio personal, van a haber serias consecuencias. Por eso la Biblia dice en ciertos pasajes que a veces se convierten en guías de ciegos, guías ciegos de ciegos. Y la palabra del Señor es dejada a nosotros, al ser humano, para que ella pueda abrirnos los ojos hacia la luz admirable de Dios. Allá en Génesis fueron abiertos los ojos, pero para lo malo. Ella vio, dice, que el árbol era agradable y codiciable. Y eso es lo que se mueve hoy en día en el mundo cristiano evangélico. Se ha ejercido una autoridad sobre personas que más bien se ha cometido en abuso de autoridad. Tanta gente oprimida en las iglesias por la forma en que se adora, por la forma en que se tienen que vestir, por la forma en que tienen que caminar, por la forma en que tienen que reunirse. Y en la Biblia hay estándares que Dios ha establecido que muchas veces se pasa por alto. Y es ahí donde nosotros cometemos los abusos de autoridad. Sigue diciendo ahí en Génesis, seréis semejantes a Dios. Y dije hace un momento que este personaje jamás va a poder hacerlo. Mas, sin embargo, hay personas que se creen mejor que Dios. Nos creemos mejor que Dios
Y es un problema de orgullo, es un problema de arrogancia que existe en cada uno del ser humano. Y allá en Ezequiel también dice que, lo voy a leer, porque es muy importante que usted a la luz de la palabra pueda comprender el progreso, cómo el pecado se reproduce, cómo es que nosotros no lo vemos, pero que sí sucede, porque es algo que usted no lo ve cómo está desarrollándose en una persona. Lo único que vemos son las manifestaciones del pecado, que eso es algo diferente. Pero dice aquí, en el versículo, en el versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín protector, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y aquí se le dice algo y le dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Y aquí vemos lo que se le dice otra vez, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Debido a la causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría y tu corazón se dañó. Y ese es un problema grave que cuando yo tengo la oportunidad de platicar con muchas personas que asisten a una iglesia, mi consejo es que le pidamos a Dios siempre que guarde nuestro corazón. ¿Por qué guardar nuestro corazón? Porque dentro de las iglesias vamos a ver cosas, en el mundo también vamos a ver cosas, y a donde quiera que usted vaya, siempre que habemos personas van a haber problemas. En cierta ocasión yo iba con mi hijo, el mayor, y íbamos hablando acerca de los problemas que suceden en el mundo, y le decía yo de que cuando nosotros llegamos a un lugar, somos propuestos a dañar el lugar donde estamos cuando nuestro corazón no ha sido transformado. Y nosotros íbamos a un lugar boscoso donde habían solo mansiones, recuerdo en ese tiempo, y yo le enseñaba a él de que uno puede ir a vivirse separado, lejos, al monte, a donde usted quiera, pero si su corazón no ha sido transformado. Por ejemplo, nosotros tenemos el concepto de cierta parte vivimos en Trenton, cierta parte vive en Hamilton y diferentes áreas de aquí, y creemos que los de aquí somos peores, que los de allá son mejores y viceversa. Pero en realidad el problema no consiste en el lugar, sino que el problema consiste en el corazón del ser humano que no ha sido transformado. Porque usted y yo podemos estar en un lugar y la Biblia dice que cuando nosotros llegamos a un lugar, la paz que nosotros cargamos, ella tiene que ser aceptada. Y si no, entonces nosotros tenemos que salir de ese lugar. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y seguía platicando yo con mi hijo, si ves aquí este lugar, aparentemente gente muy adinerada, ¿qué problemas pueden haber acá? Y de repente notamos de que la vecina con la otra vecina empezaron a discutir y empezaron a pelear y se formó una situación bien complicada en ese lugar solo porque un perrito había entrado a la yarda. Y son cosas que vemos que se puede pasar por alto
Y la Biblia dice también que cuando nosotros pasamos por alto la ofensa, nos convertimos en personas grandes. Y entonces no consiste en el lugar donde usted viva, sino que consiste en el corazón transformado por Dios. Por eso mi consejo siempre es que si usted existe a una iglesia y ve problemas, y sé que mucha gente se ha ido por problemas que ha visto dentro de la iglesia, los problemas de otro le han afectado a usted también, que es triste y lamentable decirlo, pero no podemos callarlo, porque si la Biblia nos menciona de hombres que también pecaron y que Dios les ayudó, los restauró y los levantó, Dios también a usted, si se fue por un problema, se alejó por un problema, Dios puede restaurar su corazón, levantar su corazón, sacarlo de ahí donde usted fue llevado por problemas que miramos. Problemas siempre van a haber, no van a dejar de existir, pero lo que sí nosotros podemos hacer es que nuestro corazón sea guardado. Y Dios es capaz de hacerlo, porque dice la Biblia que de Él mana la vida. Por eso es muy importante que usted logre entender esto que yo le voy a decir a través de la palabra del Señor, que así como este personaje pensó ser igual al Altísimo, no lo logró, sino que con ese pecado que él maquinó, fue echado del cielo. Pero vino a la tierra y tentó a Eva. Y fíjese que la Biblia no nos registra cuánto tiempo Adán estuvo solo, pero cuando ya viene el orden establecido por Dios de cómo el ser humano se reproduce entre hombre y una mujer. Dije que el ser humano se reproduce entre un hombre y una mujer. Mas, sin embargo, hoy en día el homosexualismo, el lesbianismo y todo eso, usted ha visto que se reproducen aparentemente. Pero no es que se reproduzcan de una forma natural como Dios lo ha establecido, sino que la Biblia nos enseña que su corazón entenebrecido, Dios los entregó a esas pasiones vergonzosas por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios y ni le glorificaron como Dios. Dios los ha entregado a esas pasiones vergonzosas. Y este tema va a continuar. Por eso dije que si hay hermanos que han sido llamados a predicar el Evangelio de una forma sin tanta teología, sino de lo que la Biblia nos enseña, creo que muchas familias, con todo mi corazón lo creo, que Dios todavía puede restaurar familias, puede restaurar lo que sea. Para Dios no hay nada imposible. Somos nosotros quienes hemos cambiado nuestra forma de pensar, de verlo. Creemos que la insuficiencia y el poder de Dios para transformar vidas, Dios no lo sigue haciendo. Dios sigue siendo el mismo. Nosotros somos los que hemos cambiado. Entonces dije algo que quiero explicar esto, que cuando este ser dice que quiere ser igual a Dios, no lo logra, pero cuando está en la tierra tienta a la primera pareja y siembra esa duda en sus corazones. Y como él quiso tener el trono junto a Dios, ahora viene y se mete en el trono del corazón de las personas. Ahí está el problema. Por eso es que nosotros vemos tanta maldad alrededor del mundo. Porque la Biblia nos enseña que los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las mentiras, los pleitos, todos esos pecados que la gente practica, vienen del corazón y son manifiestas. Y también muchas veces la gente se cuida de estos pecados, de adulterio, de no matar, fornicación y cuantas cosas. Pero hay otros pecados que también la Biblia dice, como el orgullo que no se ve, como la envidia que tampoco se ve,
como la codicia, que tampoco se ve, sino que es manifiesta. Son pecados que existen en muchos líderes dentro de la iglesia. Yo puedo mencionar nombres y me he topado con muchos de ellos y uno rápido detecta lo que existe en el corazón de estas personas. Y no es que nosotros vayamos por la iglesia detectando quién tiene esto, quién tiene lo otro, sino que con su conversación saca a relucir lo que hay adentro de su corazón. Y lo que hay adentro de su, porque la Biblia no podemos pasarla por alto lo que ella establece, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que abunda dentro de nosotros muchas veces es la codicia, el adulterio, la fornicación, los chismes, muchas cosas que salen del corazón. Y estamos en esos puestos que Dios supuestamente nos dio para ejercer autoridad. Y sabemos, y nosotros como líderes permitimos. Dije que terrenalmente y fuera de la iglesia, si alguien comete un abuso de autoridad y es denunciado, esa persona paga por su mal proceder de su puesto de autoridad y muchas veces es destituido. Por eso la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Más sin embargo, nosotros como líderes le permitimos a la gente ejercer autoridad, aunque sepamos que están en adulterio, aunque sepamos que son ladrones, aunque sepamos que le puede quitar la mujer a otro, le podemos permitir que él siga haciendo eso, o el esposo o la esposa a otro. Nosotros permitimos cuando la Biblia nos dice no. Así como Dios le dijo a Adán, el día que coman, ciertamente van a morir. Pero la duda vino y se plantó en Eva y le dice, no, sino que sabe Dios que el día que coman van a conocer el bien y el mal. Y nosotros creemos muchas veces que somos nosotros quien tenemos la verdad, pero no a favor de la Biblia, sino que a favor de un hermano o a favor de mi persona. Y la consecuencia no es para mí. A nosotros Dios nos ha llamado a llevar el mensaje de salvación. Yo no quisiera predicar esto. Para mí muchas veces hablar de cosas que se cometen, a mí me da vergüenza, pero no podemos ocultarlo, no podemos esconder lo que sucede. Y si usted está siendo oprimido, si usted como mujer es oprimida en una iglesia, no solo en esta, sino que en otra iglesia, si usted que me va a escuchar, por el abuso, hay otro tema que me dijeron, por la lujuria, se me fue por alto, pero tiene que ver con pecados sexuales que muchas mujeres dentro de las iglesias sufren y callan y no quieren hablar. Pero a usted Dios la hizo libre, a usted Dios lo hizo libre, no calle. Hable delante de Dios, póngale ese pecado delante de Dios, lo que está pasando, guarde su corazón, pídale a Dios que le guarde su corazón y que usted comprendió que quiere ir al cielo, mas sin embargo hay personas que están, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó en este momento. Hay personas que están siendo perseguidas dentro de las iglesias y se les hace muchas veces callar. Dios nos libre siempre de guardar nuestro corazón, y así como en Génesis leímos de que
a través de la duda, a través de poner en tela de juicio lo que Dios ya estableció, el pecado entró. Muchas veces van a venir pensamientos a su vida en los que usted cree que ya no puede acercarse a Dios por ciertos pecados que practicamos, que se practica o que no tiene solución. Déjeme decirle de que sí hay solución. Los hijos de Dios, dice la Biblia, que los que nacimos de nuevo ya no practicamos el pecado. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Ya no peca deliberadamente. Pero no permita que Satanás, así como no pudo sentarse en el trono de Dios, cerca al trono de Dios, no permita que tampoco él venga y haga de su corazón un trono. No permita. Dios le dio autoridad a usted también sobre señorear sobre todo y que usted pueda reconocer que está caminando mal, que está yendo por un camino de autoridad, de abuso de autoridad, tanto en su casa con su esposa, tanto con sus hijos, en un trabajo, en donde usted ejerza autoridad. Si usted sabe que está ejerciendo abuso de autoridad, pídale perdón a Dios. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y si pecamos, dice la Biblia, que abogado tenemos en el cielo. Así es que si usted sabe que está alejado de Dios, se ha ido por problemas que usted hasta ha visto, regrese a Dios, olvídese de los problemas. En este mundo vamos a tener problemas. Por eso al inicio yo dije que ¿qué sucede con este mundo? Jesucristo nos lo advirtió también, que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo. Así es que Dios le bendiga, busque a Dios, busque una iglesia, congréguese, pídale perdón por sus pecados y sírvale a Dios con temor y con temblor. Así es que Dios me lo bendiga. Enviamos también un saludo a nuestro hermano Julio allá que nos está viendo posiblemente y le extrañamos aquí también, varón. Así es que Dios me los bendiga y que tengan un feliz fin de semana.